Estamos en la cuarta semana y en esta ocasión vamos a hablar sobre los alegatos de clausura. Recuerdo, estoy grabando este video para una actividad del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Siendo más específico, para la asignatura Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio. Mi nombre es Luis Alberto Vidal y vamos a iniciar de una vez con el video. El alegato de clausura es el resultado de todo el proceso, es decir, no solamente de la etapa de juicio oral, sino que el alegato de clausura es la última oportunidad que tenemos ante el juez de manifestarle nuestra palabra. Este alegato contiene determinados elementos que lo hacen particular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se podría entender como una conclusión, pero yo lo entendería de una mejor manera como una consecuencia. ¿Por qué? Porque el resultado de lo que se ha desahogado en la audiencia de juicio oral es lo que nos va a interesar comentárselo al juez. Debemos de tener en cuenta que durante todo el proceso, desde la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio, se ha estado preparando el escenario que se va a desahogar en el desahogo probatorio y la consecuencia de esta se va a encontrar en el alegato de clausura, el cual se encuentra fundamentado en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para analizarlo de forma breve pero significativa, vamos a ver algunos puntos característicos de este alegato. Punto número 1. El alegato de clausura es la consecuencia del proceso en sí. No me estoy limitando a hacer mención que es la consecuencia de la etapa de juicio oral, ya que el alegato de clausura dentro de sí va a incluir la mención de aquellos elementos que se convirtieron en prueba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacerle saber al juez aquellos elementos que se convirtieron como tal en una prueba real y por lo tanto tienen peso para haber demostrado así nuestra teoría del caso. Recordemos que en la etapa inicial o de investigación estos elementos eran datos de prueba. En la etapa intermedia los convertimos en un medio de prueba que estábamos trasladando a la etapa de juicio. Y en la etapa de juicio, en el momento en el que el juez escucha los testimonios o escucha la explicación de los dictámenes, entre otras pruebas, estos se convierten en hechos probados o elementos probados. El alegato de clausura los tendrá en cuenta porque con esto está legitimando su teoría del caso, pues ya hemos probado. Punto número 2. El alegato de clausura sí tiene una estructura. Si bien estos elementos que conforman su estructura son puntuales, debemos de tener en cuenta que estos elementos se deben de mencionar específicamente en el alegato de clausura porque es esta oportunidad que tenemos de pedirle al juez que concluya conforme a lo que esperamos. Primero podríamos decir que le debemos recordar algunos elementos fácticos, narrarle de forma breve la situación para que lo tenga fresco a su consideración. Al mismo tiempo tenemos que hacer una relación de las pruebas que se expusieron en el desahogo probatorio, pero ya no anunciándolas ni diciendo qué pretendemos alcanzar, sino haciendo mención de lo que ha logrado ser demostrado en este desahogo probatorio. El alegato de clausura debe de tener un resumen de estas pruebas demostrando lo alcanzado. También tenemos que tener en cuenta que podríamos hacer mención de lo que la contraparte no ha logrado probar, es decir, la contraparte ha ofrecido, ha dicho que espera alcanzar ciertos resultados. En el desahogo probatorio no todo lo que esperamos es alcanzado y por lo tanto nosotros debemos de remarcar o resaltar lo que la contraparte ofreció y no pudo lograr. También dentro del alegato de clausura podemos hacer mención de quién es la persona, quién es la víctima, quién es el procesado y podemos humanizar a las partes sin exagerarlo, sin dramatizar, pero contar su historia y pedir que no perjudiquemos una vida o que restablezcamos el orden como es debido. Y por último, esto también recae en la petición final. ¿Cuál es la petición final? Recalcarle al juez lo que pretendemos, conforme a todo lo anterior, que es un resultado de un razonamiento lógico,
que al mismo tiempo es el desahogo de todo lo prometido, le pedimos al juez, si nosotros estamos luchando porque la persona sea condenada, que así sea, que lo condene. Pero si somos parte de la defensa, también le podríamos pedir la absolución de la persona. Esto es lo último que el juez escuchará antes de dictar sentencia. Punto número 3. El alegato de clausura debe de ser claro y concreto. Es decir, ya no tenemos que manifestar tanto los elementos fácticos y describirlos de forma cronológica, solo debemos recordarlos. Al mismo tiempo, los elementos probatorios serán manifestados pero enunciando lo que hemos probado y podemos aprovechar mencionar lo que no ha probado la contraparte. Y los elementos legales nos sirven para complementar, sin embargo, la claridad en el alegato de clausura es fundamental, ya que no es tan extenso y debemos de ser más concretos para que al momento de hacer nuestra petición final, el juez se quede con esta, sin tanto argumento, sin tanto texto, sin tanta palabra, podemos hacernos entender de forma directa. Una vez manifestado lo anterior, nosotros tenemos que hacer una demostración de lo que es el alegato de clausura. También tengamos en cuenta que esta demostración se está haciendo en relación a un caso presentado para la asignatura, el cual trataba de feminicidio en grado de tentativa. Este alegato de clausura es el complemento del alegato de apertura presentado en la semana 1, del interrogatorio presentado en la semana 2 y el contrainterrogatorio presentado en la semana 3. El alegato de clausura nos servirá para dar cierre a esta idea, a esta carpeta de investigación y presentar lo que debe de contener nuevamente de forma breve. Así que sin más que decir, pasemos a lo que correspondería la demostración. El 22 de marzo de 2018, en el domicilio ubicado en Segundo Oriente Sur, entre Tercero y Cuarto Sur, habitación número 15 de la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se escucharon gritos y sonidos de violencia. La señora Mayra Floridalma Jock Hernández se encontraba preparando para ir a recoger a su hija menor al kinder, cuando recibió una llamada de su expareja, el señor Mario Benjamín Mejía Domingo. Él la confrontó sobre el paradero de su hija y luego la amenazó diciéndole que ella no se quedaría con la niña. De tal modo que a los breves minutos el señor ya se encontraba presente en el domicilio antes referido, donde se desató una pelea que le provocó heridas tanto físicas como emocionales a la señora Mayra Floridalma. El conflicto llegó a tal grado que el señor Mario Benjamín, después de golpearla, jalarle el cabello y amenazarla de muerte, tomó un cuchillo y se lo puso a la altura del pecho. Los vecinos pidieron ayuda y el oficial Ciro Hernández, quien se encontraba realizando un patrullaje, atendió llegando al lugar y realizando la detención del señor Mejía Domingo. Lo descrito con anterioridad configura el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual esta representación social ha logrado demostrar en el desahogo probatorio de la presente audiencia. Teniendo en cuenta que se presentaron los medios de prueba que finalmente lograron convertirse en prueba suficiente. De ellos se desprende la declaración de la señora Mayra Floridalma Jock Hernández, víctima en este proceso, la cual consistió en la descripción de la conducta en cuestión, donde se pudo describir con claridad el elemento fáctico de la conducta y la violencia de la cual fue víctima durante los ataques. Al mismo tiempo, se presentó la declaración del oficial a cargo de la detención, Ciro Hernández Álvarez, quien indicó por medio de su testimonio el momento en el que encontró a la víctima sometida por el señor Mario Benjamín y cómo éste le estaba amenazando con un cuchillo. De igual manera, se presentó el dictamen de dactiloscopía de la licenciada en criminalística Beri Magday Vázquez Ruiz, en donde se demostró que efectivamente las huellas del señor Mario Benjamín se encontraban en el cuchillo que se utilizó para amenazar a la víctima. Y por último, el dictamen de la psicóloga Patricia Betanzos Castro, que mostró el resultado de los estudios en victimología realizados a la señora Mayra Floridalma Jock Hernández, donde efectivamente se aprecia con claridad
las afectaciones que se produjeron en su integridad emocional como resultado del ataque. Considerando todo lo anterior con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social le solicita a usted, señoría, sentencia al señor Mario Benjamín Mejía Domingo por el delito de feminicidio en grado de tentativa y restablezca el orden como la ley lo manda. Es cuanto. Esta ha sido la demostración del alegato de clausura. Este alegato de clausura que he preparado como conclusión de esta actividad ha sido muy breve. Lo he hecho de forma corta por la intención de transmitirle al juez directamente los puntos que yo necesitaba. Consiste en la primera parte en la descripción de los elementos fácticos, no solamente para recordarle al juez del tema del cual estamos hablando, sino para que mi teoría del caso quede clara y sencilla. Al mismo tiempo, de forma seguida tenemos los elementos probatorios, los cuales he ordenado cronológicamente a cómo se fueron desahogando. Estos elementos probatorios no solamente anunciaron en el alegato de apertura lo que pretendíamos, sino que en el alegato de clausura están mostrando al punto al cual logramos llegar durante el desahogo probatorio. Ahí tendríamos lo que es la declaración de la víctima, la declaración del oficial que hace la detención, el dictamen de la licenciada en criminalística en cuanto a dactiloscopía, y también tenemos el dictamen de victimología que hace la psicóloga para demostrar las afectaciones emocionales en la víctima. Considero que colocarlos de forma cronológica es lo más adecuado porque el juez podrá hacer una relación conforme a lo que vio a lo que se le está diciendo. También se hace mención de lo que sí pudimos lograr, lo que logramos concretar, el objetivo que logramos alcanzar en cada uno de estos elementos probatorios. Y por último incluyo los elementos jurídicos, en el cual le solicito al juez que dicte una sentencia que condene al señor y lo fundamento de acuerdo al artículo 399 del Código Nacional, y vuelvo a mencionar el delito por el cual se le está procesando. De forma general, el alegato de clausura sirve como una consecuencia de todo el resultado para manifestarle al juez lo que al final deseamos y para decir: hemos logrado esto, tuvimos un proceso pero concluimos y estos son nuestros resultados. Ya tenemos elementos que son válidos, elementos que son legítimos, elementos que son probados. Ahora pues ya no tengo más que decirle. Usted considere todos estos elementos que han surgido de este proceso y dicte su sentencia. Ese es el alegato de clausura en sí. Es más sencillo, es más preciso y al mismo tiempo es más directo, a mi parecer. Si bien no queda más que despedirme esperando haber cumplido con todas las características solicitadas para esta actividad. Le agradezco su atención y espero que nos veamos en algún futuro.